Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Esdras Chabot y esto es Dinero y Poder. El PRI aprobó un proyecto de dictamen que incluye modificaciones a sus documentos que le permitirán impulsar la aplicación del IVA en alimentos y medicinas y la inversión privada en Pemex. Esto, por supuesto, deberá ser aprobado por la Asamblea Nacional que se realizará este fin de semana. La dirigencia nacional del PRI explicó que los cambios están hechos para que no limiten a los legisladores o al presidente al actuar en temas sensibles para el país como programas sociales, seguridad, justicia y competitividad. Mauricio González Macarios, que tiene muy buenas noches. Buenas noches, Hernán. Bueno, pues por lo pronto lo que hicieron en este fin de semana los priistas es construir una llave, armar una llave, llamaron a un cerrajero que les abriera la puerta desde el interior del partido para que no existieran ahí pues ningún tipo de obstáculos, ningún tipo de piedritas que en un momento determinado pudiesen ocasionar que la próxima reforma hacendaria o la próxima reforma energética estuviese en contradicción con documentos básicos del partido. Es algo así como traer de vuelta a los tecnócratas y decirles que ahora ellos son los que mandan en ese instituto político. Hay que recordar que, bueno, pues finalmente el tapar el IVA, o el no permitir el IVA, el seguir manejando Pemex como una empresa totalmente cerrada y en donde no hay posibilidades de inversión privada. Toda esta idea también de que los pues, candidatos a algunos puestos de elección popular tendrían ya que tener anteriormente una experiencia en ese ámbito, pues también lo borraron para de alguna manera permitir a lo que parece ser una nueva clase política priista, pues entrar en el escenario. Por lo pronto, borraron eso y las expectativas ahí están, Macario. Sí, yo no le llamaría la fracción tecnócrata la que gana ahora, sino más bien la fracción modernizadora del PRI. O sea, no todos son tecnócratas, el caso de Peña Nieto en particular, no creo yo que él pueda calificarse de tecnócrata, es más del corte político, pero me parece que tienen una idea modernizadora del país que es de la mayor importancia y que no hemos querido aceptar por completo todos los mexicanos y en particular buena parte del PRI, porque el PRI, bueno, fue el partido de México del siglo XX, que fue un país fundamentalmente volcado hacia adentro, donde nosotros íbamos a hacerlo todos solitos e íbamos a ganar. Lo mismo que hicieron otros países, todos fracasaron en eso y la apertura es lo que nos ha permitido, pues, medio sobrevivir hasta el día de hoy. Si uno ve más o menos el comportamiento de la economía mexicana es muy interesante porque del momento que entramos al Tratado de Libre Comercio hasta el momento que China entra a la OMC, crecimos nosotros a un ritmo muy importante, cerca de 5% de crecimiento anual en ese periodo, con todo y la crisis de 95, porque en ese momento nos abrimos al mundo y pudimos aprovechar algunas cosas. El ingreso de China a la OMC nos hunde y desde 2001 hasta la crisis grandota que tuvimos ahorita, pues estuvimos abajo y hoy tenemos otra vez una oportunidad que para concretarse y para convertirse en algo que sirva hacia adelante requiere cambios importantes que hemos pospuesto. No es tanto que la reforma fiscal sea el cambio que va a dar el espacio hacia adelante, pero es indispensable para las otras cosas, en particular energía, telecomunicaciones, que son los dos sectores que yo creo que van a ser muy importantes hacia adelante. Y entonces el PRI necesitaba esta modificación en sus papeles. Es bien interesante cómo César Camacho, que es presidente del PRI, logró hacerlo de manera muy eficiente. De hecho, mañana se va a votar en los estados ya para irse rumbo a la Asamblea. Iba a discutirse miércoles y jueves, ya nada más va a ser miércoles porque parece que ya está planchadísimo esto. Entonces, pues como que regresamos un poco a este PRI anterior en el que todo el mundo se alineaba con el presidente y bueno, pues en esta ocasión se alinean en esa dirección. Ahora efectivamente se alinean y queda todo planchadito hacia adentro del PRI, aunque no deja de haber sus disidentes. Sin embargo, yo tengo la impresión de que la discusión se va a regresar a los mismos argumentos que hemos visto en el pasado. Mira, en el caso del IVA, la verdad es que el momento es muy desafortunado. El IVA, para simplemente recordarle a la audiencia, representa una recaudación de 4 puntos porcentuales del PIB, es más o menos el 40% de la recaudación de impuestos que se da en este país, un impuesto muy importante. Pero aplicar la tasa del 16% a alimentos y a medicinas le podría dar al gobierno aproximadamente un puntito más, que no es despreciable,
pero sin duda esto va a tener algunos costos, o sea, te encarece los alimentos, por lo tanto hace que los hogares tengan que gastar más en alimentos y les queden menos recursos para otras cosas, perjudicas más a los hogares de menores ingresos en comparación con los hogares más ricos o de más pudientes. Y yo creo que todos estos temas pues van a ser otra vez, van a aflorar, van a ser temas de discusión y no creo que la tengan tan facilita como aparentemente la tuvieron hacia adentro. Mauricio, yo creo que en el asunto del IVA, yo no creo que vayan a aplicarle una tasa del 16% a alimentos y medicinas. No. Porque ni se lo van a aceptar, ni hay la fuerza para hacerlo. El hecho es que lo que quieren hacer es simplemente poner algún tipo de impuesto progresivo, eventualmente que sea del 2%, del 3% en estos productos, más que nada para tapar evasión fiscal, porque hay que recordar que pues, una buena parte de lo que no se paga de IVA es porque se factura sobre las llamadas exenciones o tasa cero. Por ahí viene, ¿no? Ahora, viene una reforma fiscal que, por supuesto, no va a estar basada en el asunto del IVA. No. La idea, cuando se lo preguntas a los priistas, te dicen todo el tiempo, por favor, ya dejen el asunto del IVA a un lado. El IVA se convirtió en un tabú mexicano desde el 95 con la Roque Señal y lo que ustedes quieran. Y ahora lo que quieren hacer es, pues, decir a un lado, bueno, el IVA, así como originalmente, recordemos, en 1980, sí, cuando el IVA empieza a aplicarse en este país, era del 10% parejo, ¿sí? Y luego empezaron las locuras de moverlo para arriba y para abajo y crearon estos hoyos. Yo creo que ahí el problema va a ser cómo armas una reforma hacendaria en donde tienes que empezarle a pegar fuertemente a aquellas partes que pues, viven prácticamente sin pagar impuestos. Y no solamente hablamos de economía, digamos, informal, sino también de aquellos grandotes que no pagan y que tendrían que hacerlo, ¿no? La famosa consolidación fiscal que se argumenta que ahí es donde muchos de los grandes empresarios no pagan y bueno, los espacios que hay en todas las leyes, en todas partes del mundo que permiten que quienes son empresas grandotas o personas con mucho dinero puedan contratar sus especialistas fiscales para que les ayuden a no pagar. Esto es dificilísimo de anular, pero sí se puede reducir y creo que esa es la dirección en la que habría que moverse. Ahí específicamente el IVA no es el importante. Hay otras cosas que son importantes, por ejemplo, este asunto de consolidación, no sé qué más se puede hacer, pero esos son, yo creo que tiene que ir en todos lados este movimiento, porque si no sería, como bien decía Mauricio, pues un incremento en recaudación, no despreciable, pero tampoco que cambie las cosas de manera significativa. Ahora, en el tema de reforma energética, a mí me parece que hay una terrible manipulación de la opinión pública, a partir del término de privatizar. O sea, privatizar se usa en muchas ocasiones como sinónimo de despojar, de que nos van a robar algo a los mexicanos, de que le vamos a entregar a las transnacionales. No, bueno, pues que no es que le estés entregando, o sea, ahí yo creo que hay que tener cuidado porque estamos pasando por alto. México fue pionero de las privatizaciones en los años 80, que teníamos una muy mala situación económica, el gobierno se vio obligado a vender muchas de las empresas que tenían, algunas de las cuales eran muy ineficientes. Pero se las vendieron a sus cuates, ese fue el problema. Bueno, pero no, es que yo creo que es ese. El problema yo creo que es ese, o sea, es tratar de simplificar la situación cuando que en realidad sí ha habido algunos casos problemáticos, estamos viendo el caso de las telecomunicaciones, pero hubo muchos otros en donde sí ha habido avances, y nada más para seguir la línea histórica. Después de nosotros en los 80 se cayó el muro de Berlín y entonces hubo un proceso de privatización a nivel mundial. Hay infinidad de estudios que te dicen, porque te lo permite la información disponible, comparar cómo eran las empresas antes de privatizarse y después de privatizarse. Y así, de manera muy resumida, son más eficientes, menos costosas, generan más riqueza, aprovechan mejor sus recursos humanos y tecnológicos, sanean sus finanzas, reducen sus deudas. Entonces yo te diría, si a mí me pregunta alguien, oiga, ¿a usted estaría de acuerdo en que privatizaran Pemex? Yo te diría, con la carga ideológica que tiene el término, te contestaría que no. Si me preguntaran, oiga, ¿usted quiere que Pemex gane más dinero en beneficio de los mexicanos, saque más petróleo, sea más eficiente? Yo te contesto que sí. Ahí es donde está la manipulación. Pero déjame ponerme a mí del otro lado, porque cuando se privatiza hay que privatizarlo. Entiendo que hay estos monstruos estatales que tienen déficit, que simplemente no producen, que se manejan sin criterios empresariales claros, pero también resulta que en el momento en que tú privatizas y le metes un criterio
de orden político, pues terminas vendiéndole a los cuates lo que pasó con muchos bancos y con muchas empresas del Estado que terminaron prácticamente tronando porque aquellos a los que se las vendiste supuestamente siendo los mejores postores, pues terminaron siendo una bola de bandidos que terminaron también por quebrar el asunto. Entonces, aquí hay que tener mucho cuidado cuando se habla de privatización de empresas y lo que implica una empresa estatal o paraestatal que de una manera como Pemex pueda ser rentable, pueda tener inversión privada, pero siga siendo controlado por el Estado. ¿Para qué? Aquí la pregunta es ¿para qué? Espérame, Macario. Macario sí lo quiere privatizar, por eso, pues dale chance. La cierra mañana, eso es otro problema. Pero ¿para qué la quieren, para qué esta entrada de capital privado? Para volverla rentable y los recursos que ahí se tienen, utilizarlos en proyectos de desarrollo. Sin duda. Yo ahora, para variar, estoy con Mauricio y en tu contra. Qué bueno. Es que normalmente pasa al contrario, pero ahora estoy con Mauricio. Estamos, creo que, confundiendo dos cosas. Tú tienes toda la razón cuando dices se privatizó vendiéndole a los cuates y eso está mal. Pues sí, pero todas las grandes empresas de México se hicieron a través de cuates de los políticos, no solo las privatizadas, todas las demás. Durante todo el siglo XX, toda gran empresa en México se hizo por alguien que era socio de los generales revolucionarios o sus herederos. Es el caso de todas. Entonces no podemos decir que solo las privatizadas son un problema de corrupción o de abuso del poder o de extracción de rentas. Son todas, Ezra. Entonces el problema no es la privatización, el problema es el poder tan grande concentrado en la presidencia de la República en México que permitió todo eso durante el siglo XX y todavía al inicio de este. La segunda cosa importante es que cuando tú tienes un monopolio, siempre va a ocurrir que ese monopolio es muy malo, muy ineficiente, pero además genera muchísima ganancia para su dueño. Entonces, por eso, cuando ahorita Mauricio decía, en todos los casos de las privatizaciones, la empresa fue más eficiente, con mejores servicios, pues sí, eran monopolios y dejan de serlo, pues se vuelven más eficientes. El problema aquí es quién queremos que se quede con esa ganancia grandota que tiene el monopolio. Tenemos dos opciones. ¿Queremos que sean los señores del sindicato de petroleros o queremos que sean los accionistas de Pemex? Son las dos opciones que hay. Si tú haces acciones de Pemex y las colocas en la bolsa de valores para que la compre cualquier mexicano, entonces cualquier mexicano tendrá acceso a esa riqueza. Si no lo haces, se lo lleva el señor Romero de Champs y compra, según veo en los medios, un Ferrari de $2 millones para su hijo. Yo honestamente prefiero la primera opción. ¿Sí, no? ¿Qué es lo que pasó, por ejemplo, en Colombia o en Brasil? En donde eso se hizo y esas dos empresas, Ecopetrol en Colombia y Petrobras en Brasil, han sido extraordinariamente exitosas los últimos años y la riqueza le toca a todos los brasileños o colombianos a través de la bolsa. Nada más lo que no puedes permitir es que una vez que la lanzas a la bolsa te aparezca un señor grandote que venga y compre más de él. Pon el porcentaje. No hay manera que eso pase. 30, tú puedes controlar, lo puedes hacer a través de Afores, todos podemos tener acceso a eso, si quieres, eso no tiene ninguna dificultad. El problema también radica aquí en cómo establecer un consejo de administración que de alguna manera te convierte esa empresa estatal en una empresa transparente. Pero viene de la mano, Ezra, porque mira, en el consejo actual de Pemex, sin duda que ahí hay personas que conocen bien el sector energía. Eso no quiere decir que en automático estén cumpliendo las funciones que debe de cumplir un consejo. Las funciones de un consejo es precisamente preservar la solidez financiera de la empresa para beneficio de sus dueños. Y en el caso de Pemex, los dueños somos los mexicanos. Desafortunadamente, el consejo de Pemex, en mi opinión, no ha servido para modernizar la empresa. Para nada. Ha servido para otras cosas, ha servido para dirimir conflictos entre partidos y entre fracciones de personas que piensan distinto respecto a lo que debe de hacer Pemex, pero no su propósito fundamental que es, o su objetivo fundamental que debe ser producir más petróleo, más barato, de manera más eficiente, para que todos salgamos ganando. Entonces, ahí va de la mano. Cuando tú privatizas, ayudas, encarrilas a Pemex en ese proceso. Si no permites la participación del capital privado, pues Pemex va a seguir como siempre. El Consejo de Administración de Pemex tiene 6 secretarios de Estado que en el mejor de los casos van a estar 6 años ahí y que no conocen del tema. Y tiene 5 sindicalistas que lo único que están haciendo es saquear a Pemex. Y tienes desde hace tiempo, con la reforma que se hizo, 4 consejeros externos, que son a los que entiendo se refería Mauricio ahorita,
cuyo voto realmente no es tan importante frente a 6 señores que no saben y 5 señores que están saqueando. Pues así no se puede, no hay manera. Pongo un dato nada más final para que quede todo totalmente claro. Estados Unidos está creciendo su industria petrolera en este momento, a pesar de ser un país que ya estaba agotado, está creciendo hoy al 9% anual en producción de petróleo. Canadá está creciendo 8% anual en producción de petróleo y no tenían petróleo. Nosotros estamos estancados y eso porque tenemos suerte, porque veníamos cayendo brutalmente y llevamos 3 años afortunadamente en donde la caída es casi nula. Eso no es un asunto simple y sencillamente del medio ambiente, tiene que ver con un pésimo sistema de financiamiento y de funcionamiento de Pemex y no hay otra manera de resolverlo que metiéndole capital externo y poniéndola al servicio de los mexicanos y no de los bandidos del sindicato, no hay otra. Bueno, y a partir de eso también pues estructurar una empresa que sea totalmente distinta a lo que tienes Así ahora. es. En eso ya estamos de acuerdo los tres, ahora hombre, sí, bien, por lo menos ya algo. Vamos a una pausa, vamos a hablar con alguien que sí sabe, con Ernesto Piedras de Intelligence Competitive Unit, para hablar precisamente de este asunto de las telecomunicaciones. Esto es Dinero y Poder. En unos días el gobierno federal presentará su propuesta de reforma en telecomunicaciones. El proyecto redactado por el Consejo Rector del Pacto por México plantea obligar a las empresas cableras a pagar un porcentaje por transmitir la programación íntegra de los canales abiertos con todo y publicidad. También propone cambios a la Constitución para crear 2 organismos, el Sistema Nacional de Radio y Televisión y el Instituto Federal de las Telecomunicaciones, que sustituiría a la COFETEL. Para hablar de este tema nos acompaña aquí en el estudio de Dinero y Poder el doctor Ernesto Piedras, director general de Competitive Intelligence Unit. Buenas noches, Ernesto, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Hola, Ezra, muchas gracias por invitarme. Vaya temas estos. El tema de la regulación parecía ser un tema ajeno a los ciudadanos, pero hoy son como las reglas de tránsito. Si nos cambian la dirección de las calles, nos afectan a todos. Así es. Y aquí la dirección de nuestras comunicaciones y nuestros contenidos. Se trata de una reforma que trataría de ubicar a los grandes dueños de las telecomunicaciones en el país, que en todo caso representan también un porcentaje muy, muy grande de los dueños del capital del país, en esta lógica de mayor competencia. Y el problema radica aquí en cómo le hacemos para que en una sola caja quepan todos, quepa Telmex, quepa Televisa, quepan Televisión Azteca, quepan todas las telefónicas y muchos más, en algo que implica un nuevo acuerdo donde el Estado rescata y vuelve a repartir, dicen algunos. Y se llama convergencia, porque todo este cambio tecnológico nos ha llevado las telecomunicaciones fijas, móviles, internet, junto con la radiodifusión tradicional, y todo queda empaquetado, como tú lo dijiste. Pero llega la OSD y nos dice, oye, como país eres muy malito armando competencia, eres el único país que te dices en competencia que tienes 80% del mercado en manos de una empresa. Y vean los precios, y vean la cobertura, y vean la calidad. Ahí están los resultados. Por eso es muy importante sí sacar esta iniciativa, o la que sea, porque yo veo 11 ingresando a las comisiones legislativas a revisión, pero llevamos años discutiéndolas y no avanzamos. Y las telecomunicaciones y los servicios siguen siendo concentrados, malos y escasos. Yo creo que hay una gran responsabilidad ahora de parte del gobierno. El gobierno mismo, junto con los partidos, se comprometió a sacarlo. Pongamos el dedo en el renglón para que sí salga. Instituciones, operación del sector y el foco en el consumidor. A veces nos parece una obsesión en tener competencia o en tener interconexión. Estos son eslabones de una cadena para dar buenos servicios y maximizar el bienestar del consumidor. En el caso de telefonía, dicen, ahí lo que hay que hacer es convertir a Telmex en una empresa desagregada. No se puede seguir teniendo empresas que tengan más del 40% de dominancia dentro del sector telefónico. Y ahí hay una discusión cuantitativa, si 40, si 50, pero lo que sí es cierto es no puede ser 80. Entonces, los modelos son o los fraccionas regionalmente o los fraccionas por segmentos o los regulas. ¿Qué ha hecho el mundo? Si volteamos a ver 20, 25 años atrás, lo que ha hecho el mundo, al menos el mundo al que quisiéramos parecernos, es decir, vamos a declararlo dominante. Este es un sector en donde si no regulas, tiendes a la concentración absoluta. Por eso es importante regular. No es maldición de nadie que existe esta concentración. Son características técnicas del sector. Regulemos. El mundo le ha hecho, y por mundo me refiero al Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Sudamérica también lo ha hecho, declaran dominante al operador más grande, le ponen reglas especiales por una temporada, nivelan el terreno de la competencia y sueltan las reglas. Y te dedicas a supervisar, hagámoslo, porque no tenemos hoy una ley que diga sí tolero a un dominante.
Tenemos una ley que dice fomento a la competencia, bienestar del consumidor. El tema es, somos un país en el que nos pasamos mucho los semáforos en rojo, también en las telecomunicaciones, y ahí están los resultados. Ernesto, hablas de competencia y yo recuerdo un estudio de la OECD hace un par de años, me parece, en donde se apuntaba que el costo para los consumidores de la falta de competencia en telecomunicaciones y sobre todo en telefonía ascendía aproximadamente a 1.8% del PIB. Esos son aproximadamente 280,000 millones que le están extrayendo las empresas de telecomunicaciones a nosotros los consumidores. ¿Tú crees que sí se puede fortalecer, digamos, al regulador, como lo acabas de mencionar, de tal manera que los consumidores tengamos menores tarifas y mejor calidad de servicios? Incluso yo te digo, Mauricio, ese es el costo que calculó la OECD derivado de los consumidores de telecomunicaciones. Pero te recuerdo que 70 millones de mexicanos no están conectados a Internet. Así es. O sea, los no consumidores son todavía más preocupantes, esa ya tan manoseada brecha digital. La experiencia es sí se puede tener un solo órgano, sea una secretaría, sea un órgano regulador. Hay diferentes modelos que funcionan. La FCC, que es la Federal Communications Commission en Estados Unidos, la Oficina de Comunicaciones en el Reino Unido, la Superintendencia de Telecomunicaciones de Chile, tienen diferentes modelos y les ha funcionado. Fortaleza, evitar doble ventanilla, que hay una confusión que termina matando los trámites de concesiones, de sanciones en el sector de telecomunicaciones. Es tan fácil como encender Internet y voltear a ver diferentes modelos y revisar el que más nos guste, pero hacerlo con un sentido de urgencia, y de eso hemos carecido. Yo creo que en años y lustros recientes el gobierno ha mostrado un desinterés por el sector. Un interés por generar empleo, pero sin entender que en la nueva economía son empleos digitales en buena proporción y productividad digital. Yo creo que ya hoy el Homo Telecom, ese hombre de la comunicación a distancia en que nos hemos convertido, es obvio para todos, urge esta reforma. Pues si me permite, Macario, un segundo nada más para hilar el argumento. Tú decías hace un rato, somos un país que nos pasamos los semáforos en rojo, pero también somos un país que no respetamos las reglas. La COFECO impuso una multa a Telmex hace unos meses y bueno, pues sigue ahí, ¿no? No ha pasado nada. O sea, la autoridad pone multas y los regulados no las pagan. ¿Tú crees que eso puede cambiar? Yo creo que eso debe cambiar. Son multas que suenan muy estridentes, eran $1,000 millones, por ejemplo, a Telcel, que realmente es una 1/3 parte de sus ingresos en un año, y era una fracción ínfima, 2% de los ingresos generados durante el periodo de la falta. Son montos que al común de los mortales nos suenan desproporcionados, pero a estas empresas no tanto, y no las pagan aún así. Entonces, yo vuelvo al punto, no hemos tenido una ley que diga no compitan, hemos tenido una ley que dice compite porque es la mejor forma de operar el sector, pero no la hemos sabido aplicar. Entonces yo creo que con una institución fortalecida, yo no sé si hay que recrearla o simplemente transferir atribuciones. Yo veo más cercanamente esta transferencia de atribuciones a la COFETEL o a la SCTE, una sola, no me apuesto por ninguna. Yo creo que ahí están las instituciones, su arquitectura institucional es muy semejante a la de otros países. Cualquiera de estas nos puede funcionar, pero con sentido de urgencia, Mauricio. Ernesto, efectivamente esta parte de la competencia es determinante y como bien decía Mauricio, el problema no es tanto las reglas, sino que no se está obligando a que se cumplan, como nos ocurre con la mayor parte de cosas en este país, y allí hay algo que hacer. Pero a mí me preocupa también el asunto tecnológico, es decir, porque parte de esta concentración de mercado, 80% en una telefónica y 70% en una televisora, porque ocurre en todos los negocios que tienen que ver con telecomunicaciones, ha estado posponiendo el avance tecnológico en México. Es decir, no solamente nos cuesta en términos de que el servicio es malo y cobran caro, sino que no está avanzando la tecnología como debería. Es decir, seguimos sin tener 4G en México, cuando esto ya ocurre en buena parte de los países civilizados. Y seguimos sin tener el apagón analógico que debíamos ya haber hecho, ya lo hicieron los países civilizados, nosotros no. Este posponer la entrada de la tecnología, que creo que tiene que ver con la concentración del mercado, es un daño en sí mismo y es algo que yo creo que va a transformar por completo el mercado. Es decir, en el momento que se abra y entre la nueva tecnología,
va a ser dificilísimo mantener este control de mercado que tienen hoy. Así es, y yo lo expresaría en los mismos términos, nada más en continuo. El cambio tecnológico no tiene pronóstico de cesar. Viene la cuarta generación, se empieza a hablar de una especie de quinta generación, el espectro radioeléctrico, estas venas invisibles que hay en el aire, cada vez sabemos aprovecharlas mejor. Y como tú dices, es absurdo que en la historia de la humanidad la gran dificultad era tener el avance tecnológico. El día que hubo una guillotina, la usaste para los fines que fuera. Ese es un ejemplo un poco brusco. Y sanguinario. O motores a vapor, motores a gasolina, pero los usamos. Y aquí, como tú dices, tenemos las tecnologías que son las mismas de todo el mundo. A ver, son las mismas empresas de todo el mundo, es la misma tecnología. ¿Qué nos está fallando? Es la regulación. ¿Sí? Esa regulación que no aplicamos y entonces nos quedamos en esa indefensión tecnológica. No es extraño ver los discursos de rankings internacionales de cómo va cayendo nuestra productividad, competitividad, posicionamiento del tipo económico que quieras, a la vez que nuestra brecha digital no se cierra. No terminamos de entender esta nueva forma de operar. Yo creo que hoy es el momento. La tecnología está ahí. No hay una tecnología mágica. Yo creo que viene una batería de tecnologías que van siendo varias cosas, pro competencia y mucho más democráticas. Sí. Vean lo que pasa con los celulares. 7 de 10 personas económicamente desfavorecidas en México, voy a usar el término desagradable, pobres, tienen un celular y no necesitan grandes discursos de impacto productivo. Por años hablamos de la oficina móvil y lo que impera es el changarro móvil. El changarro, el plomero, el carpintero, el talacha, sabe que si no tiene un celular no tiene chamba y ahí está operando. Entonces, ¿cómo garantizar que a toda la base de la pirámide lleguen estas oportunidades digitales? En el asunto de la televisión, las televisoras dicen que ya están ahí tratando de llegar a acuerdos. El problema, dicen, se basa fundamentalmente en este tema del must carry, must offer, o sea, en esta obligación que tienen, por un lado, las empresas de televisión abierta de ceder su señal a la televisión restringida, ellos dicen a través también de una contraprestación, y ahí viene el pleito del precio, y por otro lado también, por supuesto, la obligación de las propias empresas cableras de tener la señal de televisión abierta. Esto es un tema que está allí, que tendrá también que generar un nuevo acuerdo para que también entren otras cadenas de televisión abierta, y por otro lado el asunto de la banda ancha, la 2.5 y otras más opciones que siguen siendo un problema de disputa interna entre monopolios. Me quedo mucho con el término que usaste de que entren nuevas empresas en radiodifusión. Creo que una diferencia sustancial entre telecomunicaciones y radiodifusión es que en telecomunicaciones la tarea esencial es interconéctense y cóbrense, y con eso operan los sistemas. En radiodifusión es más tarea del gobierno, es de decir, otorguen ya esas concesiones, bajen el switch analógico y garanticen que los contenidos, que son el gran diferenciador, no sea el método de excluir, que también se remunere a la producción. Entonces, aquí yo enfatizaría mi reclamo hacia el gobierno de decir, pues abran la tercera cadena y la cuarta y la quinta. El espectro está ahí. La recuperación de espectro la venimos hablando, pero no la hacemos efectiva. En Estados Unidos, para 2.5 la anunciaron hace 2 años y la ejecutaron ya. Y aquí seguimos discutiendo y está parado el proceso. 8 de 10 procesos regulatorios en México están parados. Llámese espectro en nuevas licitaciones, en recuperación, llámese consolidación de áreas de servicio local, o sea que desaparezca la larga distancia, nuevas concesiones. Nos quedamos discutiendo y no ejecutemos. Por eso insisto mucho en el sentido de urgencia que requerimos. ¿Cuáles serían? ¿Hay qué tanto crees tú que va a impactar este cambio que hubo en la ley de amparo? Porque buena parte de lo que está detenido de los procesos es porque las empresas hacen hasta lo imposible por evitar la competencia. Sí, y mientras más grandes las empresas, más recurren a esta litigiosidad. Sí. Yo creo que ahí hay un paso hacia adelante. Soy gente de mercado, no soy tanto gente de leyes, pero consultando con mis amigos abogados me dicen, no es una fórmula mágica, nos empuja un poco, nos ayuda. No esperemos fórmulas mágicas, ni en tecnología ni en regulación, pero usemos los recursos que sí tenemos. Ernesto, en el caso de telefonía, los beneficios de la competencia pueden ser menores precios para los consumidores y mejor calidad de servicio. En el caso de una cadena de televisión abierta adicional,
¿Cuáles son los beneficios para los consumidores? Ese es un tema que me llama mucho la atención desde el enfoque de mercado, porque de repente queremos volver a un centralismo de decir, y yo voy a dictar los contenidos, cuando los grandes canales con excelentes contenidos, y no lo digo por estar aquí en este momento, son los menos vistos. Yo creo que es un tema de mercado y de repente se dice, ¿para qué quieres una tercera y cuarta cadena? ¿Para ver más telenovelas? Yo no puedo decidir qué vea la gente. Puedo empujar un poco la calidad en contenidos, pero yo lo vería como un proceso de mercado. Entonces ahí tenemos la mejor evidencia de que hablamos de un tema transversal. O sea, telecomunicaciones y radiodifusión no son sectores aislados de la sociedad. Hacen una comparsa con el nivel educativo, el nivel de alimentación, y tenemos que seguir trabajando en todo. Pero no podemos ser desarrollados con estos sectores tan concentrados y tan rezagados. En todo caso, hay mercado publicitario también para esas nuevas cadenas. Y tenemos que deshacernos de repente de dogmas, los medios públicos, los medios... Esta idea de medios públicos sin publicidad. Así es, pues, replantémonos, abramos un archivo en blanco y digamos, ¿qué tal si sí les ganamos medios o recursos para financiamiento? Me preocupa cuando hablamos de medios públicos y dicen, garanticémosles tener los mismos recursos que han tenido. Yo digo, no, porque este sector crece a 2 dígitos. Si los dejas con los mismos recursos, los estás achicando en términos relativos. Crezcámoslos, dejémoslos compartir beneficios. Hay modelos como el británico que han sido muy efectivos. No caigamos en riesgos, no distorsionemos su origen y su sentido principal, pero tampoco los condenemos a ser unos bonsáis mediáticos. Bueno, esperemos que esta reforma salga, por lo menos, y salga lo más adecuadamente posible en términos de competencia y de calidad, ¿no? Y muy pronto, por favor. Así es. Gracias, Ernesto Piedras, muchísimas gracias. Hasta la próxima. Vamos a una pausa. Eso es Dinero y Poder. La Auditoría Superior de la Federación entregó el informe de resultados de la cuenta pública 2011, en la que encontró severas irregularidades en materia de gasto. Entre ellas se detectaron desviaciones, pagos en exceso, compras a sobreprecios, contratos dobles, adquisiciones sin licitar y crecimiento desmedido en las deudas federales, estatales y municipales. Se practicaron en ese ejercicio 1.111 auditorías y derivado de ello, el propio organismo presentó ya 134 denuncias. Pues más que un informe sobre el estado de la nación, parece algo así como el informe de cómo saquearon directamente a un país y están pues simplemente reportando cómo lo hacen. La verdad es que pues sí, cada medio de comunicación, cuando uno ve los resultados de la Auditoría Superior de la Federación, del informe, cada quien le pone a lo que le gusta, ¿no? Unos se van sobre el gobierno federal, otros sobre el gobierno de los estados, otros sobre pues, lo que es la estela de luz, otro, no importa, ¿no? El hecho real es que no hay un control sobre cómo se gasta el dinero en este país. Y mientras más vas bajando, o sea, de lo federal, que hay ciertas observaciones, irregularidades todavía detectadas, te bajas a lo estatal y es un verdadero desastre, y ya no te digo a partes municipales, porque ahí prácticamente el dinero cuando llega, pues vete a saber a dónde se va. Sí, esta institución, la Auditoría Superior de la Federación, yo sigo sin saber bien para qué existe, porque no tiene mucha utilidad práctica. Cada año hacen esto, cada año nos dicen que se saqueó de tal o cual forma y que van a hacer denuncias. Y esas denuncias rara vez tienen éxito porque no están bien hechas, porque no tienen la información correcta o porque buena parte de lo que resultó en la auditoría son problemas de orden administrativo y no de saqueo. Y en donde realmente saquean, ahí no hay ninguna información. Entonces, pues yo pienso que esto no sirve para nada. Yo entiendo que los señores de la auditoría, pues para defenderse y para mostrar que trabajan, es para lo que sacan este informe. Y como a los medios les encanta, como tú bien decías, golpear a alguien, pues agarran lo que les sirve y hay para todos, ¿no? Pero lo que, por ejemplo, parece impresionante es que en Tabasco el señor Granier, creo que se llevó 5,000 millones de pesos o una cosa así, no sé bien, es pero que lo que ha ese salido para, en prensa. Para 2012 todavía no llega. Yo creo que no ha llegado. Pero además no va a poder, porque no puede revisar a los estados, que son soberanos, ¿no? Los estados no sirven para nada, pero solamente son soberanos. En gasto federal. Solamente en ese cacho. Están revisando, por ejemplo, el caso del sindicato de Pemex, del que hablábamos hace rato, y el sindicato de Pemex están parando porque dice, a mí no me pueden revisar, yo no soy ente sujeto público, pueden revisar Hacienda y lo que me dio, pero no a mí. Entonces, pues yo creo que esto realmente no sirve para nada. Sí es un problema mayúsculo, sí es un saqueo que no tiene nombre, pero esta no es la forma de resolverlo. O sea, escándalos una vez por año no creo que ayuden en nada. Así es, y
visto desde la perspectiva de la cruzada nacional contra la corrupción que planteó el gobierno al inicio del año, que por cierto parece que está un poco estacionada porque ya no es que hay un muchas tema que ha cosas surgido. encima, No, bueno, pero es que ahí te va. El gobierno entra y marca, ¿no?, como una de sus prioridades el combate a la corrupción. Perfecto. Después, de alguna manera, se organiza y la Secretaría de la Función Pública, que se supone que es la que debe estar vigilante, ¿no?, de que no se cometan estos actos de corrupción, desaparece. Entonces, los vigilantes de las distintas dependencias dependen ahora, ¿no?, de los secretarios de Estado, que entonces son juez y parte, porque los están checando por un lado, pero por otro lado, pues están ahí adscritos a la dependencia. Y yo creo que la Auditoría Superior de la Federación, coincido con Macario, debería de fortalecerse, o sea, sería institucionalmente el organismo que podría tomar algunas de estas funciones, pero para hacer efectivamente un combate, una lucha, un seguimiento de los problemas, ¿no?, de mal uso, mala utilización de recursos públicos en el país. Pero en efecto, yo creo que todos los años recibimos estos reportes en donde nos dicen que hubo una serie de desviaciones, que no se gastó bien, que hubo opacidades y demás, y después no sabemos en qué termina. De manera informal, yo en pláticas con algunos amigos funcionarios públicos, resulta que las observaciones de la auditoría, muchas de ellas sí se llegan a resolver, porque efectivamente faltaba algún papel, alguien no lo checó. Exacto, son de carácter administrativo, como decía Macario, pero la parte gorda, pues como que no le entra, ¿no? Entonces a mí sí me gustaría entender qué es lo que quiere hacer el gobierno con la institución de la Auditoría Superior de la Federación y si en verdad la va a fortalecer para la lucha contra la corrupción. Yo creo que en todo caso aquí lo que habría que determinar es de qué estamos hablando cuando hay observaciones, cuando son irregularidades y cuando se trata verdaderamente, pues, de delitos que tienen que perseguirse. El problema aquí, y creo que es la parte más grave, es que se trataría básicamente de delitos de orden político, por llamarlo de alguna manera. O sea, aquí estás hablando de dinero público que fue mal utilizado por determinados niveles de gobierno que pueden ir desde gobernadores hasta directores de empresas, hasta secretarios de Estado eventualmente, y esto te convierte en un órgano que pues, puede hacer la denuncia, pero para que tengas la capacidad política de instrumentarlo y de convertirlo en algo así como lo que existe en otros países de un procurador autónomo, tendrías que tener esa figura, la de un procurador, ¿sí?, general, no nombrado por el presidente ni nada, que tuviese la autonomía para decir, señores, después de checar todo esto, aquí lo que tenemos es que hubo una desviación de recursos y se robaron el dinero y por lo tanto tenemos la necesidad de perseguir porque aquí hay un presunto responsable. Mientras no tengas eso, pues por eso te quedas atorado en esta parte. Macario me permite un minuto. Yo escuché al auditor superior de la Federación hace unos días precisamente con el tema de la estela de luz y su comentario final, pues estaba en un programa radiofónico, fue, ya dejamos listo el caso, ya presentamos no, está todo listo para la denuncia de hechos y para que la autoridad pueda proceder. El punto es que efectivamente luego la autoridad ya no procede, ¿no? Entonces tú dices, ¿es porque no le dejaron bien el caso o es porque no quisieron proceder? Y eso siempre queda en un área gris, ¿no? Yo pienso que, como bien dice Esra, deberíamos tener una gran oficina de vigilancia desde el Congreso, como existe en Estados Unidos. Es una oficina más grande que la misma Secretaría del Tesoro, lo cual le permite revisar toda la oficina del Congreso, propiamente hablando, revisa toda la información y ellos proceden. No tienen que andarle pasando a la PGR, ni mucho menos. Eso sería lo útil. Ahora, nada más para tener una idea, he estado haciendo algunos numeritos más o menos para comparar el problema que veo yo en Pemex de administración. Más o menos el 20% de lo que Pemex recibe de ingresos se pierde de alguna forma. No sé exactamente cómo, contratos que se están vendiendo a sobreprecios, ir comparando cómo debería ganar Pemex si fuera una empresa normalita y decente de otras partes del mundo, la diferencia es 20% de sus ingresos, que son 200,000 millones de dólares. Nada más para darle al auditorio una idea de qué tamaño puede ser la verdadera corrupción y no estos detallitos que nos van sacando, ¿no? Pero fíjate,
tema de la auditoría fue la estela de luz y de Pemex no sacó nada. Pues es que nada ahí es mayor. bien difícil encontrar, mano. Habría que ir a trabajar. Vámonos a una pausa, de regreso platicamos con ustedes pues, sobre los bancos centrales allá en Europa y por supuesto también el nuestro, cómo hacerle frente a la crisis, tasas de interés y lo que se viene allá en Europa después de la elección italiana. Esto es Dinero y Poder. El Banco de México anunció en días recientes que se abrió la posibilidad de bajar la tasa de referencia. Explicó que la decisión se tomaría una vez que el análisis del entorno asegure que esa medida no afectará las metas de inflación de 3%. Bueno, yo no le creo nada al Banco de México, honestamente, porque cada día me cambian la jugada. Y un día deciden que sí, que están las minutas y que van a cambiar, se les brinca la inflación, se aparecen los europeos, los italianos tienen una elección en donde no saben ni qué van a hacer porque el resultado da un empate y un atorón y difícilmente, decíamos Mauricio, que era el que andaba haciendo apuestas con respecto a tasas de interés en México, decía que para abril a lo mejor podrían bajar la tasa como están las cosas o como estuvieron esta semana. ¿Tú crees que la bajen? Fíjate que sí. Y No, bueno, a ver, no es bueno, por ser dale, sí, necio. está bien. No es por A ver, necio, argumenta. ¿no? En esta ocasión. A ver. El Banco de México, efectivamente, la inflación se está yendo un poco para arriba, fue 3.4% en la primera quincena de febrero, pero eso ya lo sabíamos y eso ya lo sabía sin duda el Banco de México y se va a seguir subiendo, porque mira, con el problema del pollo y del huevo, dentro de 2 o 3 o 4 meses, créeme, la inflación va a ir para arriba inevitablemente. ¿A cuánto? Aunque esté focalizado en el asunto Guanajuato, sí. Sí, bueno, sí, hay un problema serio, hay que ver qué tan serio es, la autoridad está tratando de contenerlo, pero pues no necesariamente puede ser exitoso. Pero para no entrar en especulación de ese tipo, el chiste es que la inflación se va a ir para arriba, nada más que el banco siempre considera lo que es un efecto temporal de un efecto permanente, y esto parecería ser un accidente otra vez, un efecto temporal. Pero yo creo que el banco va a bajar la tasa, porque es una forma muy eficaz de contener el flujo de recursos que nos está llegando del exterior. Te doy unas cifras, se acaban de publicar en la balanza de pagos hace unos días. Entró la friolera de 73 mil millones de dólares al país en el transcurso del 2012. Nunca jamás, que yo recuerdo, habíamos visto una cifra de ese tamaño. La cifra está un poco inflada por la operación esta que se hizo de la venta de Modelo. Ahí es donde se registra. Pero Modelo no pasó. Bueno, la otra, la de Heineken. Bueno, porque Modelo se pospuso la venta porque se complicó. Perdón, sí, tienes razón, Heineken. Pero fue la de otra, exacto. Pero lo que sí puede haber es cerca de 50 o 55 mil millones. Pero eso no es inversión extranjera. Sí, claro que sí, pues es se compra de los extranjeros de una empresa nacional. Inversión de cartera. De cartera. Los 70,000 son de cartera. Es de cartera. Sí, sí. Son en dólares contantes y sonantes deben ser alrededor de 50 mil millones de dólares. ¿Y por qué se da eso, Esra? Bueno, pues porque aquí en México, que tenemos una situación económica razonablemente buena, estable sobre todo, las tasas de interés de corto plazo están al 4,5% y en Estados Unidos y en el resto del mundo están prácticamente en cero. Entonces los inversionistas mundiales dicen, yo me voy a México porque ahí me pagan bien. Si la autoridad monetaria, en este caso el Banco de México, no se preocupa por moderar esa entrada de capitales, vamos a tener problemas serios, como ha pasado en otros países. Esa es parte de la advertencia que hizo Agustín Carstens en Turquía, me parece hace un par de semanas, cuando habló de que se estaba generando la tormenta perfecta a nivel internacional, que es que cuando hay tanta liquidez en el mundo, de repente se empiezan a recibir los países emergentes, son los receptores de esa liquidez, y entonces lo que sucede es que empiezan a subir el precio de los inmuebles, el precio de algún tipo de activos o de y eso genera una serie de distorsiones y puede generar problemas serios en la economía. Lo único que tendría que hacer el Banco de México ahí es bajar la tasa de interés un poco, a lo mejor medio punto, para moderar esta entrada de capitales. Si no lo hace, yo creo que vamos a tener problemas. Entonces yo por eso pienso que lo va a hacer. Yo creo que Mauricio tiene toda la razón. El problema más importante que está enfrentando ahorita el Banco de México no es que se le suba la inflación o que tenga problemas de falta de inversión que ameritaran bajar la tasa, es que está llegando mucho dinero.
Llegó tanto dinero que incluso pues lo sacamos, ¿no? Los mexicanos empezaron a invertir mucho más en el exterior de lo que habían invertido nunca, porque el peso está muy fuerte, está más fuerte de lo que debería debido a este ingreso de dólares. Entonces se van y compran en el exterior. Digamos que esa es la parte positiva. El problema es que efectivamente un ingreso muy grande de dólares ocurre en inversión de cartera, que puede irse en cualquier momento si, por ejemplo, se ponen nerviosos por lo que sea. En 95 nos pasó, se pusieron nerviosos por el asesinato de Colosio. Digo, sí había muchas razones para estar nerviosos, pero en el momento que se van viene la catástrofe. Ahorita no pasaría eso, pero sí nos puede meter en problemas, más valdría evitarlo. Y entonces dice Mauricio, que baje un poco la tasa del banco para que el margen sea menor y dejen de venir. La verdad es que lo que debería ocurrir es que el resto de los países deberían subir su tasa, no que nosotros la bajáramos, pero eso no está en nuestras manos. Y lo van a hacer, ¿no? nomás que no sabemos cuándo. Porque el problema importante es que cuando tú pones una tasa de interés muy baja, lo que haces es darle al dinero prácticamente un valor de cero, lo cual hace que cualquier inversión parezca atractiva y eso hace que se coloquen los recursos de manera profundamente ineficiente. Entonces, cuando la tasa regresa a un valor razonable, que en un país civilizado puede ser 2%, parte de lo que se invirtió resulta que es un fracaso y se desinfla la burbuja. Ese es el problema. Es decir, parte de la razón de la crisis de 2008-2009 fueron tasas de interés demasiado bajas, porque eso llevó el dinero a espacios de proyectos en donde no era negocio, y en el momento que la tasa trata de subir, estos proyectos se vuelven una catástrofe. Entonces, sí hay un problema de mala localización de recursos en el mundo en este momento, producto de la brillante idea de la Reserva Federal y del Banco Europeo y del Banco de Japón de bajar las tasas. Yo no creo que sea una idea inteligente, pero pues eso lo hacen ellos. Nosotros no podemos mover esas tasas, lo que tendríamos que hacer es cerrar la brecha nuestra para evitar el flujo, es lo que decía Mauricio. Y fíjate, ¿no? Macario decía bien, sin duda, que esta entrada masiva de capitales del exterior es un riesgo para México, porque así como entraron los capitales, se pueden salir. Y yo te diría, yo más bien agregaría, pero si se quedan los capitales, también es un riesgo. ¿Por qué? Porque entonces lo que sucede es que se fortalece el tipo de cambio. Fortalecer quiere decir que la paridad peso-dólar se baja de 12.60, se puede bajar a 12 pesos o podría pero una inclusive... paridad como la actual a 12.70, 2.80, 2.60. Ahorita estás más o menos como estábamos antes de la crisis del 2008, una vez que hacemos los ajustes por inflación. Si la paridad se baja de 12.50, por utilizar un parámetro, entonces el peso ya se está volviendo demasiado fuerte. ¿Y qué pasa cuando se vuelve fuerte el peso? México pierde competitividad frente a los productos del exterior y entonces nos empieza a costar en crecimiento económico, en empleo, en oportunidades de inversión productiva, y eso tampoco es bueno. Entonces siempre hay que mantener un equilibrio. El problema es que ya no puedes manejarte con tipos de cambio fijo. Podrías hacer el tipo de cambio es flexible, Pero una cosa es que sea flexible y otra es que lo deje uno moverse como le dé la gana. Si tú tienes tipo de cambio flexible, puedes tomar algunas medidas para impedir que el flujo de capitales te lo distorsione demasiado. Entonces, las medidas son estas, subir la tasa y bajar la tasa. Tú imagínate, es un ejemplo para el público, imagínate que yo soy un productor de autopartes y las autopartes están creciendo las exportaciones y entonces yo estoy ampliando mi empresa, estoy contratando más gente. Y de repente, como el Banco de México mantuvo las tasas de interés altas o indebidamente altas, entra un montón de dinero al exterior, la paridad se baja y a mí me empiezan a reducir los pedidos. ¿Yo qué tuve que ver con el Banco de México? Yo soy un industrial. A mí mi responsabilidad es hacer las cosas eficientemente en mi empresa y resulta que ya dejo de ser competitivo porque la tasa de interés en México está muy alta y atrae mucho dinero de fuera y se baja la paridad y perdemos competitividad. Ahora, el problema radica también en lo que pasa en el entorno internacional. Por un lado, en los Estados Unidos esta semana tienen que decidir qué hacen con su presupuesto, si resuelven ese problema o no, y los europeos están metidos en otro problemón, que es el caso italiano, un país sin gobierno, un gobierno atorado, y estos interrogantes también te generan eventualmente un problema muy serio para definir qué haces en términos de política monetaria, la subes o bajas tu tasa de interés, ¿no? Yo creo que lo que ocurre en Europa es más producto de nerviosismo que de un análisis racional de lo que ocurre. Italia no tiene problemas económicos significativos y los problemas de gobierno que tiene Italia pues no son sorpresas, ya ha sido siempre desde la posguerra.
Italia ha tenido gobiernos de muy poca duración. De hecho, quien más tiempo ha gobernado Italia ha sido Berlusconi, ¿no? Y ahora, pues todo indica, buena parte de los italianos piensa que debería seguir porque votaron por él suficiente como para ganar el Senado, no del otro lado, es decir, depende cómo lo mida uno, pero hay una parte significativa de los italianos que cree que el señor no fue tan negativo como pues muchas personas lo interpretan. Pero yo no pienso que no debería preocuparse mucho uno por Italia, más preocupado por Estados Unidos, a ver qué pasa esta semana. Pues este jueves tienen que resolver finalmente. Yo creo que van a hacer otra vez lo mismo, seguir pateando el bote. En algún momento ya el señor Obama tiene que empezar a tomar medidas de política económica, pues con un poco de visión y ya no lo que ha estado haciendo todo concentrado en la cuestión social, que no está mal, pero también hay que tomar medidas en cuestión económica. Por ejemplo, si se va a hacer o no el gran oleoducto para conectarse con Canadá, que eso es determinante para el futuro cercano. Cosas ya de inversión en serio que empiecen a mover a Estados Unidos. Mauricio. Pues sí, efectivamente el entorno internacional se ha descompuesto en los últimos días. Yo creo que es algo que todavía va a durar algunas semanas hasta que no se resuelva la situación estadounidense. Yo coincido con Macario, van a hacerse los locos una vez más y no van a resolver su problema de sobreendeudamiento ni de ajuste de déficit público. Bueno, pues esperemos que pase la tormenta por lo menos esta semana. Mauricio González, Macarios Quetino, muchísimas gracias. Gracias a usted que nos ve y nos escucha todos los martes aquí en 11 TV México, Dinero y Poder. Recuerde, estamos en la radio Noticias MBS en el 102.5 del FM de lunes a viernes de 5 a 7 de la tarde. Por nuestra parte, muchas gracias y muy buenas noches.